7 días después de la muerte de su marido, la suegra de Lucía la echó a la calle en medio de la lluvia. Se rieron a carcajadas porque, según el testamento, ella solo había recibido una casa vieja y medio derruida en un pueblo perdido, mientras su suegra y su cuñada heredaban la mansión de lujo y la empresa familiar. Aquella misma noche, arrastrando una maleta empapada y el corazón roto, Lucía se fue hacia la casa heredada de su esposo, sin saber que, dentro de aquellas paredes podridas, iba a encontrar algo que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de que empiece la historia, imagínate que esto lo estás oyendo como un relato en un canal de YouTube. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y no olvides dejar tu like y suscribirte para que pueda seguir contándote historias como esta. Dicho eso, la verdadera historia de Lucía comenzó 7 días después del entierro de Diego. Habían pasado 7 días desde que el cuerpo de Diego, su marido, fue bajado a la tumba, pero el aire dentro de la mansión seguía siendo denso, pesado, casi irrespirable. No por el duelo, porque en aquella casa casi nadie parecía de luto, sino por la espera tensa del reparto de la herencia. Lucía estaba sentada en un sofá de terciopelo que se sentía frío y hostil, envuelta en un sencillo pañuelo negro que se fundía con las sombras del enorme salón. Frente a ella estaban sentadas doña Teresa, su suegra, y Camila, su cuñada. Iban de negro, sí, pero con vestidos carísimos, maquillaje impecable y joyas nuevas brillando en sus muñecas. Sin embargo, en sus ojos no había dolor, solo un brillo impaciente y codicioso. Desde el principio del matrimonio, Lucía había sido la nuera que nadie quería. Una mujer sencilla, sin apellidos ilustres ni familia rica, que nunca estuvo a la altura de las expectativas de su suegra. La puerta principal se abrió y entró el hombre al que Lucía ya conocía de vista. El señor Andrade, el abogado personal de Diego. Llegó trajeado, con pasos rígidos, llevando un maletín de cuero que parecía más pesado de lo normal. En cuanto lo vieron, doña Teresa y Camila se irguieron en el sofá como felinas que olfatean la presa. El abogado se sentó en un sillón individual frente a las 3 y las observó una por una. Cuando sus ojos se posaron en Lucía, ella sintió algo extraño en su mirada, una mezcla de lástima y una incomodidad que no sabía explicar. «Buenas tardes, doña Teresa, señorita Camila, señora Lucía», saludó con una voz neutra. «Estoy aquí, por voluntad expresa del difunto señor Diego, para leer el testamento que él dejó debidamente firmado y legalizado». El corazón de Lucía comenzó a golpearle en el pecho, no porque esperara una fortuna, sino porque anhelaba escuchar, en aquellas últimas palabras, algún signo de amor, algún reconocimiento de que había significado algo en su vida. El señor Andrade abrió el maletín y sacó un sobre grande sellado. Lo abrió con cuidado, desenrolló varios folios y comenzó a leer fórmulas legales interminables que a Lucía le sonaban a ruido lejano. Ella bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y se obligó a respirar despacio. Por fin, el abogado carraspeó y dijo: «Iré directo a la parte central del reparto de bienes. Para mi querida madre, doña Teresa». Lucía vio cómo una sonrisa contenida se dibujaba en los labios de su suegra. «Yo, Diego, lego la totalidad de mis acciones y participación en la empresa Grupo Sol del Alba, con todos sus activos y obligaciones. Asimismo, le dejo la propiedad completa de la casa principal en la que actualmente residimos, con todo su mobiliario, además de 3 vehículos de lujo registrados a nombre de la empresa». Los ojos de Camila se abrieron de par en par, y la sonrisa de doña Teresa se transformó en una mueca triunfal. Tenían justo lo que siempre habían querido: la empresa, la mansión, los coches, el estatus. «A continuación», siguió el abogado con la voz cada vez más baja, «para mi única hermana, Camila». Ella se inclinó hacia adelante, conteniendo un grito. «Lego mi cartera de inversiones inmobiliarias consistente en un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, junto con los fondos depositados a su nombre en la cuenta de ahorro a plazo». Camila dejó escapar un chillido ahogado.
Dios mío, susurró, mientras doña Teresa miraba a Lucía con una expresión de victoria cruel, como si dijera sin palabras: ¿ves? Tú no eres nada aquí. Las mejillas de Lucía ardían. No le dolía que ellas se quedaran con todo eso. Lo que le dolía era que, hasta ese momento, su nombre no hubiese aparecido. De verdad Diego la había borrado de su vida incluso después de muerto. ¿De verdad no significaba nada? El señor Andrade volvió a carraspear, esta vez de manera mucho más tensa. Y por último, para mi esposa querida, Lucía. El oído de ella zumbó al escuchar esposa querida. Esas dos palabras dolieron como una bofetada y una caricia al mismo tiempo. Lego el único bien que queda de la herencia de mi abuelo. Una casa antigua ubicada en el pueblo de Santa Esperanza, provincia de Santa Aurora. La dirección completa se adjunta por escrito. Después, silencio. Un silencio tan profundo que Lucía podía oír los latidos doloridos de su propio corazón. Camila rompió la quietud con una carcajada entrecortada. ¿Solo eso?, preguntó con una voz afilada, rebosante de malicia. El abogado tragó saliva. El testamento también indica, añadió, que todas las cuentas personales del difunto fueron utilizadas antes de su fallecimiento para saldar de manera urgente diversas obligaciones de la empresa. No queda ningún otro saldo para repartir. Eso es todo. Entonces ocurrió algo espantoso. Doña Teresa estalló en una carcajada estridente, no un pequeño ataque de risa nerviosa, sino una carcajada larga, cruel, que retumbó en las paredes del salón. Reía como si acabara de oír el chiste más ingenioso del mundo. ¿Una casa vieja en un pueblucho perdido?, se burló, sin lograr contenerse. Santa Esperanza. Ni siquiera sé dónde queda ese agujero. Debe de estar lleno de gallinas y ratas. Camila la imitó, riendo a carcajadas. Sus risas se mezclaron, llenando la mansión de un veneno burlón. Diego sí que sabía lo que hacía, añadió Camila. Por fin entendió cuál era tu lugar, Lucía. En una choza allá lejos, con las ratas del pueblo. Las lágrimas se desbordaron por fin. No lloraba por el dinero, lloraba por la humillación. Y lo peor de todo era que todo esto, esta escena miserable, había sido orquestada por Diego, el hombre que prometió protegerla. Lucía miró al señor Andrade, buscando alguna explicación, algo que le dijera que esto no podía ser real. Pero el abogado se apresuró a guardar los papeles en el maletín, evitando sus ojos. «Mi trabajo aquí ha terminado», dijo con prisa. «Entregaré la copia del testamento a doña Teresa como ejecutora principal». Se levantó, hizo una ligera reverencia y prácticamente huyó del lugar, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir sería demasiado sucio incluso para un abogado acostumbrado a dramas de herencias. En cuanto la puerta se cerró, la risa de doña Teresa desapareció. Su rostro cambió de inmediato. Sus facciones se volvieron duras, frías, despiadadas. Clavó la mirada en Lucía como si mirara algo pegado a la suela de su zapato. «Ya lo has oído, Lucía», siseó. «Aquí ya no eres nadie. Solo te han dejado una casa destartalada. ¿Para qué sigues aquí?» Lucía balbuceó, todavía en shock. «Pero esta también es mi casa. Aquí viví con Diego». «Eso era antes», la interrumpió Camila con un grito. «Ahora esta casa es nuestra, y no pensamos compartir ni el aire con una mujer de mala suerte como tú. ¿Crees que no lo sabemos? Desde que te casaste con Diego, el negocio empezó a ir mal. Y encima ni siquiera pudiste darle un hijo. No sirves para nada». «Camila, basta», murmuró Lucía, intentando rescatar los restos de su dignidad. «No tienes derecho a hablarme así». «Ah, ¿no?», se burló Camila. «¿Qué vas a hacer, contárselo a Diego?» «Ah, no, espera, ya está muerto». Doña Teresa se levantó despacio y caminó hacia Lucía, mirándola de arriba abajo con un desprecio helado. «Te vas de esta casa esta misma noche», dictó, sin discusión. «¿Qué? ¿Esta noche? ¿Y a dónde se supone que voy a ir?», preguntó Lucía con la voz quebrada por el pánico. «A tu chabola, por supuesto», gritó doña Teresa. «Al pueblo ese, Santa Esperanza. Ese es tu lugar ahora.
Camila, ayúdala a hacer la maleta. No hará falta, sonrió Camila con malicia. Cuando llegó a esta casa, solo traía una maleta vieja. Voy a buscársela. Subió las escaleras corriendo hacia la que había sido la habitación matrimonial de Lucía y Diego. Pocos minutos después, bajó arrastrando la misma maleta desgastada. No se tomó la molestia de portarla con cuidado. La dejó caer sobre el mármol del recibidor. La cremallera se abrió de golpe, y parte de la ropa interior de Lucía y uno de sus pañuelos asomaron al exterior. «Recoge tus cosas», ordenó doña Teresa, «y desaparece». «Pero fuera está lloviendo», susurró Lucía, mirando hacia las ventanas empapadas. «No me importa», respondió su suegra con una frialdad escalofriante. Sin darle tiempo a reaccionar, doña Teresa le agarró el brazo con brusquedad y la obligó a ponerse de pie. Entre las dos, la empujaron hacia la puerta principal. Lucía estaba tan aturdida que apenas podía sostenerse. La puerta se abrió y el aire de la noche, frío y cargado de lluvia, la golpeó en el rostro. El aguacero caía con una furia implacable. «Lárgate», escupió doña Teresa, dándole un empujón tan fuerte que Lucía cayó de rodillas en el porche. La maleta voló tras ella y fue a parar a un charco, empapándose todavía más. La pesada puerta se cerró de un portazo y Lucía oyó el giro de la llave desde dentro. Luego, amortiguadas por las paredes gruesas y el ruido de la lluvia, volvió a escuchar las risas de ambas mujeres. En cuestión de segundos, Lucía estaba completamente calada, sentada en el porche, con la ropa pegada al cuerpo y el pañuelo chorreando sobre su rostro. Lloraba mezclando lágrimas con gotas de lluvia, mirando la casa que hasta hacía una semana había sido su hogar. 7 días antes era la señora de esa mansión. Ahora la habían tratado peor que a una mendiga. Sacó con manos temblorosas el trozo de papel donde el abogado había anotado la dirección de la casa heredada en el pueblo. Santa Esperanza, provincia de Santa Aurora. No tenía a nadie más, ningún otro lugar a donde ir. No podía quedarse allí tirada. El dolor por la traición de Diego y la crueldad de su familia política se transformó en una chispa de rabia que le devolvió algo de fuerza. Se puso de pie trabajosamente, agarró la maleta empapada y comenzó a caminar bajo la lluvia, alejándose de la mansión hacia la avenida, decidida a llegar como fuera a la terminal de autobuses. La terminal interprovincial se parecía a un pequeño infierno en la tierra. El aire estaba impregnado de olor a diésel, sudor y basura acumulada. Los claxones de los autobuses y los gritos de los ayudantes de los conductores se mezclaban hasta convertirse en un estruendo insoportable. Para alguien como Lucía, que desde que se casó había vivido en un ambiente pulcro y controlado, aquel lugar era un choque brutal con una realidad que había olvidado. Todos la miraban, una mujer con el pañuelo empapado, la ropa manchada de barro, arrastrando una maleta cara y sucia, parecía un ser fuera de contexto. Encontró por fin la ventanilla que vendía billetes hacia la provincia de Santa Aurora y preguntó con la voz ronca por el pueblo de Santa Esperanza. El empleado frunció el ceño. «Hasta el pueblo no llega el autobús, señorita», le explicó. «Lo más cerca es un cruce antes de llegar a la cabecera de la provincia. Allí tendrá que buscar un mototaxi o alguna camioneta del pueblo, si es que aún circulan a esa hora». Lucía no tenía alternativa. Compró el billete con casi todo el efectivo que le quedaba en la cartera, el mismo dinero que había apartado unos días antes para comprar flores frescas para la tumba de Diego. La ironía era un golpe más. El autobús era de clase económica, viejo, caluroso y atestado. Lucía consiguió un asiento junto a una ventana resquebrajada. Puso la maleta a sus pies y la abrazó como si fuera el único resto de su vida anterior. El autobús se puso en marcha, dejando atrás las luces crueles de la ciudad. El viaje fue una tortura larguísima. Cada bache en la carretera se sentía como un golpe en su pecho. La lluvia seguía cayendo y dibujaba líneas de agua sobre el cristal. Lucía apoyó la frente, cubierta por el pañuelo húmedo, contra el vidrio helado, y su mente se llenó de preguntas. «¿Por qué, Diego? ¿Por qué me hiciste esto?»
El recuerdo de su marido la atravesó como una punzada. Intentó recordarlo en sus días buenos, no al Diego pálido y silencioso de los últimos 6 meses. Recordó al hombre que la miró con amor el día de la boda, al que la defendía siempre en la mesa cuando doña Teresa la humillaba, al que le llevaba sopa caliente cuando ella enfermaba. Había sido todo eso una mentira, había sido solo un papel que él interpretó hasta el final, porque el testamento con su reparto cruel parecía una prueba irrefutable de que, al final, él quiso deshacerse de ella. Las lágrimas volvieron a caer, esta vez en silencio. No quería llamar la atención de los demás pasajeros. Lloró conteniendo los sollozos hasta que el pecho le dolió. Entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad, recordó una conversación de hacía 6 meses, cuando apenas le habían dado el diagnóstico a Diego y todavía lo mantenían en secreto. Estaban sentados en el jardín trasero de la mansión, mirando el pequeño estanque de peces. Diego parecía ausente, con la mirada fija en el agua. «Lucía», dijo de pronto con voz ronca, «si algún día hago algo que te duela, algo que no tenga ningún sentido para ti, prométeme una cosa». Ella le tomó la mano, ya un poco más delgada. «¿Qué cosa?», le preguntó. «Pase lo que pase, créeme». La miró directamente a los ojos. «Puede que tenga que tomar decisiones muy duras, pero todo lo que haga será para protegerte. Nunca lo olvides». En aquel momento, Lucía pensó que hablaba de tratamientos, tal vez de rechazar alguna terapia agresiva. Le apretó la mano y respondió: «Siempre confío en ti». Recordar eso ahora le pareció una broma macabra. ¿Protegerla? ¿Lanzándola a los pies de una suegra cruel y regalándole una casa en ruinas en medio de la nada? Aquellas palabras se sentían huecas, casi como una traición más. El sol estaba empezando a asomar cuando el autobús, al fin, redujo velocidad y se detuvo en un cruce solitario en medio de campos de cultivo. «Cruce de Santa Aurora», gritó el asistente. Lucía se levantó con el cuerpo entumecido. Bajó con la maleta y vio cómo el autobús se alejaba, dejándola sola en aquel punto perdido. El aire de la mañana era frío y limpio, muy distinto al de la ciudad. Solo había una pequeña tiendita de madera que empezaba a abrir sus puertas. El hombre mayor que la atendía la observó con curiosidad. «¿Busca a alguien, muchacha?», le preguntó. «Busco el pueblo de Santa Esperanza. ¿Sabe dónde está?», respondió Lucía con voz apenas audible. El hombre señaló un camino estrecho lleno de barro. «Todo derecho por ese camino, unos 3 kilómetros. Pero el camino está fatal. Después de la lluvia, ningún mototaxi se va a meter allí», añadió negando con la cabeza. «En el pueblo hay una casa antigua, una casa grande que hace años está vacía», insistió Lucía. El hombre se quedó pensando. «¿La casa esa que la gente llama la casa embrujada?» «Sí, la grande del final del pueblo. Es de gente de la ciudad que nunca volvió», dijo con cierta superstición en la voz. El corazón de Lucía se hundió. «Casa embrujada». Sonaba tan apropiado para su suerte que casi rió de lo absurdo. Aún así, le dio las gracias, tomó aire y empezó a caminar. El camino era un suplicio. Las ruedas de la maleta no servían de nada en aquel barro espeso. Tenía que levantarla, avanzar unos pasos, dejarla caer, respirar y volver a intentarlo. El pañuelo, que ya empezaba a secarse, se manchó de gotas de lodo y la ropa se le pegaba al cuerpo. Tras más de 1 hora de caminar entre campos de maíz y cultivos de yuca, vio por fin el arco de entrada del pueblo con un letrero oxidado. «Bienvenidos a Santa Esperanza». Era un lugar pequeño y silencioso. Algunas mujeres lavaban ropa en un arroyo y la miraban sin disimular, murmurando entre ellas. Lucía podía sentir aquellas miradas clavadas en su espalda, como si fuera un espectáculo extravagante. Una mujer de ciudad, cubierta con un pañuelo y arrastrando una maleta cara por aquel camino rural hacia la casa embrujada. Siguió el sendero hasta el final del pueblo, donde las casas se hacían más escasas y los árboles más altos. Y allí, escondida tras una vegetación descontrolada, estaba su herencia.
casa vieja era un término demasiado amable. Aquello parecía una ruina a punto de desplomarse. La pintura se había desprendido casi por completo, dejando al descubierto tablones de madera carcomida. El patio estaba invadido por hierba alta que le llegaba a la cintura. Varias ventanas estaban rotas, dejando huecos negros y amenazadores. El tejado tenía tantas goteras que el cielo casi se veía a través de él. Aquello era lo que Diego le había dejado. Aquello era, supuestamente, su protección. Lucía se dejó caer en el suelo húmedo frente a un portón, a medio caer. No tenía fuerzas para nada más. Quiso llorar, pero ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío inmenso y un cansancio que se le metía en los huesos. Doña Teresa y Camila habían ganado. Ellas tenían la mansión, los coches, la empresa. Ella tenía un montón de basura vieja. Se quedó sentada allí mucho tiempo, dejando que los mosquitos la picaran, dejando que la desesperación se le enroscara en el pecho. Por un momento pensó que quizá sería mejor morir allí, sola, que seguir arrastrando aquel dolor. Entonces, con la cabeza inclinada, algo blanco entre la maleza del porche llamó su atención. Parecía una flor. No, no era una flor silvestre. Lucía se levantó lentamente y se acercó. En una esquina del porche, en una maceta de barro resquebrajada, crecía un pequeño arbusto de jazmín. A diferencia de todo lo demás, el jazmín parecía bien cuidado. Sus hojas eran de un verde vivo, y unos cuantos capullos desprendían ya un aroma suave y dulce. Ese olor la golpeó con un recuerdo inmediato, la misma fragancia que tenía la vela aromática de jazmín que Diego le había regalado 6 meses antes. Y entonces, otra memoria, más lejana, se abrió paso. Una noche, viendo juntos una película sobre una pareja que lo perdía todo y acababa viviendo en una choza, Diego había bromeado. «Si algún día quebramos y nos toca vivir en una chabola, no te preocupes», dijo riendo. «La llave de nuestra casa secreta la esconderé en el lugar más seguro, debajo de una maceta de jazmín». Lucía se rió con él entonces, pensando que era un chiste tonto. Ahora, con el olor del jazmín llenando el aire, el corazón le empezó a latir con una fuerza descontrolada. No podía ser. Tenía que ser una coincidencia. Pero sus manos ya se estaban moviendo solas. Apartó la hierba que rodeaba la maceta y la agarró con ambas manos. Era pesada, pero consiguió deslizarla un poco a un lado. Debajo, entre las grietas de las baldosas del porche, vio algo metálico brillando. Los dedos de Lucía temblaban tanto que casi se le escapó. Era una llave grande de latón, antigua y algo oxidada. Miró la llave en la palma de su mano y luego miró la puerta principal de la casa. Estaba cerrada con un enorme candado. La desesperación que la había aplastado empezó a disiparse, sustituida por una confusión intensa. Aquello no era un descuido ni una casualidad. La maceta de jazmín, la broma de Diego, la llave, todo estaba demasiado calculado. Subió al porche con pasos inseguros, introdujo la llave en el candado y con todo el esfuerzo que le quedaba, la giró. Sonó un chasquido fuerte, seguido de un chirrido agudo. El candado se abrió y la puerta cedió unos centímetros. Lucía empujó con el hombro hasta abrirla por completo. Una nube de aire viciado y polvo antiguo la envolvió de inmediato. El interior estaba sumido en la penumbra, con ese olor inconfundible a madera podrida. Pero, mezclado con eso, había otro aroma apenas perceptible que la hizo detenerse en seco. El olor a papel viejo y a tabaco de pipa. El mismo que impregnaba el despacho privado de Diego en la mansión. Lucía cruzó el umbral arrastrando la maleta, encendió la linterna del móvil, la batería estaba en las últimas, y enfocó el haz de luz hacia el amplio recibidor. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas, eran montículos de polvo gris. Telarañas colgaban de todas las esquinas. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del suelo. Era evidente que la casa llevaba muchísimos años sin habitarse. De verdad parecía una casa encantada, tal y como había dicho el dueño de la tiendita. Avanzó por el pasillo hasta un corredor más oscuro, siguiendo instintivamente aquel leve olor familiar. Al final del pasillo,
Había una puerta distinta a las demás. La empujó y entró en lo que debía de ser un despacho. Pero este cuarto no era como el resto. Allí también había polvo, sí, pero todo estaba relativamente ordenado, como si alguien lo hubiese usado hacía poco tiempo. Había un gran escritorio de madera maciza, una silla giratoria de piel, estanterías llenas de carpetas y libros. Sobre el escritorio, un cenicero vacío donde aún se percibía el rastro de tabaco de pipa. Lucía sintió un escalofrío. Diego había estado allí. Había pasado horas en aquel despacho secreto, en medio de aquel pueblo perdido, mientras todos creían que solo iba a tratamientos y reuniones. ¿Qué hacía realmente en ese lugar? Alzó la linterna y la dirigió hacia las paredes. Entonces lo vio. Colgado en la pared justo enfrente del escritorio había un cuadro que desentonaba con todo. Era una pintura al óleo moderna, enmarcada en negro, que representaba una ciudad nublada y un gran puente atravesando un río ancho. El puente de Londres. Lucía se acercó. Nunca supo que Diego tuviera interés por el arte, y menos por un cuadro de Londres. ¿Por qué colgar una pieza así en aquella casa destartalada? Tocó el marco. Era pesado y sólido. Intentó levantarlo y vio que no se movía. No estaba colgado de un simple clavo. Parecía encajado en la pared. La curiosidad se impuso al cansancio. Revisó los bordes, presionó distintos puntos del lienzo, como en las películas de espías que tanto le gustaban a Diego. Al tirar con cuidado de la parte inferior, escuchó un clic leve y el cuadro se abrió hacia adelante como una pequeña puerta. Detrás había una caja fuerte metálica, empotrada en la pared, con un panel digital de números. Lucía dio un paso atrás, con el corazón galopando. Aquello ya no podía ser casualidad. La humillación del testamento, la llave bajo la maceta, ahora una caja fuerte escondida detrás de un cuadro de Londres, todo era un plan. Miró el teclado de la caja fuerte y sintió un pinchazo de urgencia. La batería del móvil parpadeaba en rojo. Tenía que actuar rápido. Probó la fecha de nacimiento de Diego. Pitido. Error. Probó su propia fecha de nacimiento. Otro error. Probó la fecha en que se conocieron. Nada. Empezó a ponerse nerviosa. ¿Qué otra fecha sería importante para él? Miró de nuevo el cuadro del puente. No parecía haber pistas. Entonces pensó en algo tan evidente que se sintió tonta por no haberlo intentado antes. La fecha de su boda. El día en que sus vidas, en teoría, habían empezado de verdad. Con los dedos temblorosos, marcó los 6 dígitos de aquel día. El panel emitió un pitido largo y agradable y se oyó un clic mecánico. Una luz verde se encendió en la caja fuerte. Lucía contuvo el aliento y tiró de la pesada puerta metálica. El interior estaba casi vacío. No había fajos de dinero, ni lingotes de oro, ni escrituras de mansiones secretas. Solo 3 objetos. Una botella de agua mineral de tamaño mediano, un paquete de galletas integrales y un sobre marrón, pequeño y arrugado. La decepción la golpeó con tanta fuerza que las piernas estuvieron a punto de fallarle. Eso era todo. ¿Agua y galletas? De verdad Diego pensaba que iba a morirse de hambre allí. Aún así, tomó el sobre con manos impacientes. Era fino. Lo abrió rasgándolo de un tirón. Dentro no había una carta ni un cheque, sino una hoja de papel grueso con el logotipo de una aerolínea internacional. Un billete de avión. Lucía lo leyó una vez, luego otra, sin creer lo que veía. Era un billete de primera clase, solo de ida, desde Ciudad de México a Londres, Inglaterra. A nombre de Lucía Díaz. Fecha de salida, la mañana siguiente, a las 6:30. Lucía se dejó caer en el suelo polvoriento del despacho con el billete en la mano. En ese mismo instante, su móvil se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Se quedó allí, sentada, con la espalda apoyada en el escritorio y el billete entre los dedos. Diego no solo sabía que la echarían, sabía cuándo. Había calculado el día de lectura del testamento, el tiempo que tardaría en llegar hasta esa casa y el margen justo para que encontrara la caja fuerte y el billete antes de la hora del vuelo. Aquello no era un castigo ni un abandono, era una huida perfectamente cronometrada
planeada por alguien que pensaba como un estratega. El dolor en su pecho fue sustituido por una oleada de desconcierto. Su marido no era el hombre sencillo que ella creía. Tenía secretos profundos, y la clave de esos secretos estaba, al parecer, en Londres. Esa noche fue la más larga de toda la vida de Lucía. No durmió ni un segundo. Se quedó en la silla del despacho, abrazándose las rodillas, escuchando los crujidos de la casa, el aullido del viento, los ruidos de animales en el techo. En otras circunstancias, el ruido de ratas corredoras la habría hecho huir gritando. Ahora ni siquiera la sobresaltaba. En sus manos, el billete de avión se sentía a la vez como hielo y como fuego, frío por lo absurdo de la situación, ardiente por la tenue luz de esperanza que encendía. Su mente repasaba una y otra vez las opciones. Podía quedarse allí. Tenía una botella de agua y un paquete de galletas. Después, nada. ¿Vender el billete? Imposible. Estaba en medio de un pueblo perdido, sin contactos, sin transporte fácil de vuelta a la ciudad, y quedaban menos de 12 horas para el vuelo. También podía volver a la ciudad y suplicar ayuda. ¿A quién? No le quedaba familia. Su madre había muerto tiempo atrás. Sus amigas pertenecían al mismo círculo de gente que ya estaría murmurando sobre el ridículo reparto del testamento. Como mucho, la convertirían en un chisme más. ¿Pedirle perdón a doña Teresa y Camila? Solo imaginar sus risas, el recuerdo de la maleta lanzada al charco, la hacía sentir náuseas. Antes moriría en aquella casa maldita que regresara arrastrándose ante ellas. La tercera opción era la más loca de todas, volar a Londres. No tenía dinero, ni ropa adecuada, ni inglés fluido. No conocía a nadie allá. Llegaría a una de las ciudades más caras del mundo con lo puesto y un pañuelo en la cabeza. Pero entonces pensó en la botella de agua y las galletas. Entendió que no eran simples provisiones, sino un mensaje silencioso. Vas a tener hambre. Come esto antes del viaje. Lo vas a necesitar. Y el billete de primera clase no era un capricho. Era para que pudiera descansar, para que la trataran bien en el camino. Cuando la casa empezó a aclararse apenas con el primer tono rosado del amanecer, Lucía se obligó a moverse. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar el enchufe en la pared del despacho. Si Diego había usado aquel lugar como refugio, seguro que se había encargado de que hubiera electricidad. Buscó el cargador en su bolso, lo conectó y al principio no pasó nada. Estuvo a punto de llorar otra vez, pero de pronto la pantalla del teléfono se encendió y el icono de la batería mostró que estaba cargando. Lucía se quedó mirando el pequeño destello de luz, incapaz de decidir si reír o llorar. Diego había apagado la luz de aquella casa perdida. Había pensado en todo. Dejó que el móvil cargara unos minutos, lo encendió y al hacerlo, una serie de notificaciones inundó la pantalla. Muchos mensajes eran de conocidas que fingían condolencias, pero en realidad querían chismorrear sobre la herencia. Los ignoró todos. Solo un mensaje la hizo quedarse inmóvil. Provenía de un número desconocido con prefijo del Reino Unido. Había llegado 2 horas antes, cuando ella todavía estaba en el autobús nocturno. Decía: «Su marido me pidió asegurarme de esto. Venga al aeropuerto. No lleve nada más que sus documentos de identidad. Todo está arreglado. Su billete está en la caja fuerte detrás del cuadro. La clave es la fecha de su boda. La esperamos en Londres». Lucía leyó el mensaje 1, 2, 5 veces. Las manos le temblaban tanto que casi dejaba caer el teléfono. La esperamos. No era solo una persona. Había un nosotros esperando. Alguien que sabía de la caja fuerte, de la combinación, del billete. Alguien que trabajaba para Diego. De golpe, todas las dudas se disiparon. Ya no era una opción. Se había convertido en un mandato. Era el camino que su marido, enfermo pero lúcido, le había trazado como última voluntad. Volvió a escuchar en su mente aquellas palabras: «Pase lo que pase, créeme, todo lo haré para protegerte». Por primera vez desde la lectura del testamento, el sentido de la frase empezó a cambiar. Diego no la había protegido de doña Teresa y Camila evitándolas. Las había usado. Sabía que ellas la odiaban y que, si creían que ella no valía nada,
la echarían sin contemplaciones. Sabía que no solo la humillarían, sino que la expulsarían aquella misma noche. Convirtió su crueldad en el detonante perfecto para poner en marcha el plan de fuga. El pueblo, la casa derruida, la caja fuerte, el billete, el mensaje, todo formaba parte de una misma trama. Lucía se puso de pie. El cansancio físico seguía ahí, pero estaba ahogado por una oleada de adrenalina. A través de una ventana sucia vio que el cielo en el horizonte ya empezaba a aclarar. El vuelo era a las 6:30 de la mañana y el aeropuerto quedaba al menos a 3 horas de allí. Tenía que salir de inmediato. Tomó la botella de agua y el paquete de galletas y los metió en su bolso, junto con su documento de identidad y su viejo pasaporte que, por alguna intuición extraña, nunca había sacado de su maleta desde la última vez que viajaron. Miró la maleta empapada y todo lo que representaba: su ropa, sus pañuelos, los restos materiales de su vida anterior. El mensaje había sido claro: no lleve nada más que sus documentos de identidad. Cerró la maleta y la dejó en medio del despacho. Salió de la casa, cerró la puerta, pero no volvió a poner el candado. En la entrada del pueblo se detuvo un momento. Sacó del bolsillo el papel con la dirección que le había dado el abogado y con una cajita de cerillas que había encontrado sobre el escritorio de Diego, lo quemó. Observó cómo el papel se convertía en ceniza y se dispersaba con el viento matutino. No habría vuelta atrás. Echó a correr, o algo parecido a correr, hacia el cruce de la carretera. El camino de vuelta fue el reflejo invertido del viaje de la noche anterior, pero cargado de una energía distinta. Desde el cruce consiguió que un mototaxi, conducido por un hombre que la miró con curiosidad y desconfianza, aceptara llevarla hasta la terminal de autobuses más cercana. Le pagó con casi todo el dinero que le quedaba. En su cartera solo quedaron unos billetes pequeños, insuficientes incluso para comprar una botella de agua en el aeropuerto. Subió al primer autobús que salía a la ciudad, aunque iba repleto. Se quedó de pie junto a la puerta, agarrada a la barra, tratando de ignorar los olores y las miradas. Lo único que le importaba era el reloj del móvil, cuya batería cuidaba con desesperación. Tenía que llegar al aeropuerto antes de las 6. El tráfico matutino era infernal. Por momentos el autobús apenas avanzaba. Cada minuto le parecía una eternidad. Por fin el autobús llegó a la terminal en la ciudad. Lucía bajó incluso antes de que el vehículo se detuviera del todo y corrió hacia la zona donde esperaban los mototaxis y taxis. «Al aeropuerto, por favor, rápido. Estoy a punto de perder un vuelo», dijo jadeando a un conductor. Luego se quedó paralizada. Casi no le quedaba dinero. «Se lo pido, se lo ruego. Perdí la cartera. En el aeropuerto no sé cómo, pero le pagaré». El hombre la miró un instante, evaluando el pañuelo sucio, la ropa gastada y los ojos enrojecidos de aquella mujer. Tal vez vio una desesperación demasiado auténtica como para ser fingida. Asintió. «Suba. Intentaremos llegar a tiempo». El mototaxi se abrió paso entre los coches como una flecha. Lucía cerró los ojos y rezó en silencio, sin contar ya el tiempo, solo el latido desbocado de su corazón. Llegó a la entrada de salidas del aeropuerto media hora antes del último aviso para su vuelo, según marcaba el panel luminoso. Se bajó temblando, dio las gracias al conductor y le prometió que algún día encontraría la forma de pagarle. Entró corriendo en el edificio reluciente del aeropuerto, que contrastaba dolorosamente con su aspecto. El pañuelo todavía manchado de barro, la ropa arrugada y húmeda, la cara pálida y ojerosa. Notaba cómo la gente la miraba, cómo algunos se apartaban sutilmente. No le importó. Buscó el mostrador de la aerolínea cuyo nombre figuraba en el billete. La zona de primera clase estaba casi vacía. Una empleada impecable, con maquillaje perfecto y perfume caro, le sonrió de forma automática, pero su sonrisa se congeló un poco al verla más de cerca. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con amabilidad profesional, pero con los ojos evaluándola de arriba abajo. «Vengo a hacer el check-in».
logró decir Lucía, extendiendo el pasaporte y la copia impresa del billete que había encontrado en la caja fuerte. La empleada tomó los documentos, miró el billete, luego a Lucía, luego al ordenador. Tecleó unos segundos frunciendo el ceño. Lucía contuvo la respiración. Si el billete no aparecía en el sistema, si algo fallaba, se acabaría todo. La mujer leyó en voz alta: a nombre de la señora Lucía Díaz. Vuelo a Londres, primera clase, salida a las 6:30. Alzó la mirada. ¿No lleva equipaje facturado? Solo este bolso, respondió Lucía señalando el bolso ligero que llevaba junto al cuerpo. La expresión de la empleada se tensó. Una mujer con aspecto destrozado, billete de primera clase solo de ida, sin equipaje. Era una combinación que despertaría todas las alarmas en cualquier agente. La trabajadora levantó el teléfono. Por favor, espere un momento, dijo, hablando luego en voz baja por el auricular mientras seguía observando a Lucía como si fuera un enigma inquietante. Un hombre de mediana edad, con traje mejor cortado, apareció enseguida. Parecía ser el supervisor. Habló unos instantes con la empleada, revisó la pantalla y luego miró a Lucía. «Buenos días, señora», saludó con cortesía. «Hemos comprobado su reserva. Está completamente pagada y confirmada, pero es una reserva poco habitual. Primera clase, solo ida, sin equipaje. Mi marido, mi difunto marido, lo organizó todo», murmuró Lucía. «Es una situación de emergencia. Debo irme». El supervisor la miró fijamente. Quizá vio el duelo sincero en sus ojos, o quizá leyó alguna nota especial en el sistema de reservas. Finalmente, asintió hacia la empleada. «Procesen el embarque», ordenó. La empleada imprimió la tarjeta de embarque, un cartón grueso, y se la entregó a Lucía. «Aquí tiene, señora. Puerta F8. También puede acceder a nuestra sala VIP», dijo, aún confundida, pero sin hacer más preguntas. Lucía tomó la tarjeta como si fuera un salvavidas. Atravesó el control de seguridad, luego inmigración. El agente de migración revisó su pasaporte y el billete de ida con suspicacia, pero al final estampó el sello de salida. Lo había conseguido. Siguió las indicaciones hasta la sala VIP. Entrar allí fue como irrumpir en otro mundo. Asientos amplios, luz suave, gente en trajes caros leyendo periódicos o trabajando en portátiles, un silencio elegante lleno de murmullos discretos. Todos la miraron, algunos con curiosidad, otros con desagrado, pero ella solo buscó el baño. En el baño privado se encerró y se miró al espejo. La mujer que la devolvía la mirada parecía una desconocida, pálida, ojerosa, los ojos hinchados de llorar y el pañuelo hecho un desastre. Abrió el grifo de agua caliente, se lavó la cara y las manos, quitó las manchas de barro que pudo del vestido, arregló lo mejor posible el pañuelo. No se veía bien, pero al menos se veía humana. Salió del baño justo cuando anunciaban por megafonía el último llamado para su vuelo. Caminó hacia la puerta F8, entregó la tarjeta de embarque y escuchó al empleado decir: «Que tenga un buen vuelo, señora». Entró al pasillo que conectaba con el avión, con el corazón golpeándole las costillas. Pasó junto a la larga fila de pasajeros de clase económica y dobló hacia la entrada de primera clase, donde una azafata sonrió con una calidez que la desconcertó. «Buenos días, señora Díaz. Bienvenida. Su asiento es el 1A», anunció. Lucía entró en la cabina y se quedó sin aliento. No era un simple asiento. Era una pequeña suite privada, con una pantalla gigante, un sillón de cuero que se convertía en cama y un pequeño armario. Se sentó torpemente, todavía con la sensación de estar en un sueño ajeno. 12 horas atrás estaba en un autobús que olía a diésel. Ahora ocupaba un asiento por el que otras personas pagarían una fortuna. «¿Le ofrezco algo de beber antes del despegue? ¿Champán, jugo de naranja?», preguntó la azafata. «Solo agua, por favor», susurró Lucía. La azafata le trajo enseguida una botella fría. El avión rodó por la pista, se alineó, aceleró. Lucía apretó los reposabrazos mientras el aparato se elevaba, dejando atrás la ciudad, la tumba de Diego, la mansión, el pueblo, todo. Una lágrima, quizá de miedo,
quizá de alivio, le resbaló por la mejilla. Durante las 14 horas de vuelo apenas pudo dormir. Las azafatas le ofrecieron platillos con nombres sofisticados que apenas probó. Comió un poco de pan y fruta. El resto del tiempo miró fijamente las nubes a través de la ventanilla, con la mente sumida en un torbellino. Recordaba las risas de doña Teresa y Camila, que ahora parecían venir de otro planeta. Pensó que el testamento, más que una traición, quizá había sido una trampa calculada. Pero también la asaltaban otras dudas más oscuras. ¿Y si no era un plan para protegerla, sino para usarla en algo más siniestro? ¿Y si en Londres no la esperaba una salvación, sino un peligro mayor? ¿Y si Diego se había metido en negocios turbios y ahora la había enviado como moneda de cambio? Se obligó a descartar esa idea. Conocía a Diego, o al menos eso creía. El mensaje decía: todo está arreglado, la esperamos en Londres. ¿Quiénes eran nosotros? Hago todo para protegerte, había dicho él. ¿Protegerla? ¿De qué? De su madre y su hermana, sí, pero ellas, por crueles que fueran, no le habían amenazado la vida. Tenía que haber algo más. Un enemigo, un riesgo que ella aún no comprendía. A pesar de todo, ya no había marcha atrás. Estaba a mitad del trayecto entre su antigua vida y una ciudad que solo conocía por películas. En breve aterrizaremos en el aeropuerto de Heathrow, Londres. La temperatura actual es de 8 grados con lluvia ligera, anunció la voz del capitán por los altavoces. 8 grados. Lucía miró su vestido fino y sintió un escalofrío anticipado. El avión aterrizó con suavidad y rodó hasta la terminal. Al bajar, el aire frío la golpeó incluso dentro del aeropuerto. Siguió a la multitud por los pasillos interminables, leyendo carteles en inglés que entendía a medias. Pasó por el control de pasaportes. El agente la miró con extrañeza al ver un billete solo de ida y sin equipaje, pero tras revisar algunos datos en el ordenador, estampó el sello y dijo: «Welcome to the United Kingdom». Atravesó la zona de recogida de equipaje sin detenerse. No tenía maletas que esperar. Se encaminó hacia la salida de nada que declarar. La puerta automática se abrió y de pronto se encontró en un enorme vestíbulo lleno de gente. Había abrazos, carteles con nombres, gritos, risas, lágrimas. Anuncios en inglés se mezclaban en el aire. Lucía se detuvo unos segundos, abrumada. Estaba completamente sola. No conocía a nadie, no sabía qué debía hacer. Era una mujer exhausta, con pañuelo, plantada en medio del caos de una ciudad extraña. Por un instante, el pánico la heló por dentro más que el propio frío. Recordó el mensaje: «La esperamos». Se obligó a respirar hondo y a fijar la vista en los carteles que varias personas sostenían. Vio Mr. Smith, Family González, Dr. Patel, decenas de nombres, ninguno el suyo. Estuvo a punto de desmoronarse, de buscar una esquina para sentarse en el suelo y llorar, cuando algo al fondo del vestíbulo le llamó la atención. Un hombre alto, de cabello plateado peinado hacia atrás, piel muy blanca y un abrigo negro elegante, estaba de pie un poco apartado del grupo de choferes. No parecía nervioso ni impaciente, solo esperaba con una calma casi solemne. En su mano sostenía una pequeña tablilla de cuero negro y sobre ella, en letras doradas, se leía con claridad: «Señora Lucía Díaz». El mundo de Lucía pareció detenerse. Ese era su nombre completo, con el mismo trato respetuoso de señora que en el billete del avión. El hombre levantó la vista. Sus ojos azules se encontraron con los de ella. No sonrió ampliamente, pero inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento, como si la hubiese estado esperando exactamente en ese lugar y en ese estado, cansada, desarreglada, asustada. Lucía empezó a caminar hacia él, sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Se detuvo frente al desconocido y levantó la voz apenas en un susurro: «Yo soy Lucía». El hombre esbozó una sonrisa contenida, no con lástima, sino con respeto genuino. Hizo una ligera reverencia, y entonces, en un español claro aunque marcado por un fuerte acento extranjero,
Pronunció 7 palabras que le hicieron temblar las rodillas. Bienvenida, señora. Esta es su verdadera herencia. Por un momento, Lucía pensó que había entendido mal, que los nervios le estaban jugando una mala pasada. ¿Mi herencia? ¿De qué está hablando?, logró balbucear. Permítame presentarme, dijo el hombre con serenidad. Soy el señor Harrison, abogado principal de su difunto marido aquí en Londres. Lo que su suegra y su cuñada recibieron allá no fue la herencia verdadera, señora, sino las sobras. Con un ademán cortés, tomó el bolso de Lucía para ayudarla y la guió hacia la salida. No la llevó a la fila común de taxis, sino a una puerta lateral que daba acceso a un estacionamiento privado. Bajo el cielo gris de Londres, un enorme sedán negro, un Rolls Royce brillante, esperaba con el motor encendido. Un chofer uniformado se apresuró a abrir la puerta trasera. Lucía se detuvo, sobrecogida por el contraste. 24 horas atrás la habían echado de una casa. Había viajado en un autobús barato, caminando kilómetros en el barro. Ahora un abogado inglés y un chofer de guantes blancos la esperaban con un coche de lujo. «Por favor, señora Lucía», dijo el señor Harrison con suavidad. «Todo esto le pertenece». «¿Mío?», susurró ella, sin terminar de creerlo. Aún así, se dejó caer en el asiento trasero. El interior del vehículo era de cuero beige y madera pulida. La alfombra bajo sus pies era más gruesa y suave que cualquier manta que hubiera tenido en su vida. Al cerrarse la puerta, el ruido del aeropuerto quedó atrás, sustituido por un silencio acogedor. El coche se puso en marcha, casi sin sentirse. Lucía se volvió hacia el abogado. «Le suplico, explíqueme qué está pasando. Pensé que Diego me odiaba. Pensé que me había abandonado». El rostro del señor Harrison se ablandó con una compasión sincera. «Al contrario, señora», respondió. «El señor Diego la amaba profundamente, y pasó el último año de su vida no solo enfrentándose a la enfermedad, sino construyendo un plan para ponerla a salvo. No la protegía solo de su familia, sino de la verdad completa sobre quién era él realmente». «¿Qué quiere decir?», preguntó Lucía desconcertada. «Que su marido no era simplemente un empresario de mediana escala en México», explicó el abogado. «Durante los últimos 10 años, en secreto, construyó un pequeño imperio empresarial internacional, y el centro de ese imperio está aquí, en Londres. Lo que usted vio en el testamento allá fue una representación, un teatro. La verdadera empresa matriz, las propiedades en toda Europa, las cuentas en bancos suizos, todo eso se reúne bajo una sola estructura, DL Global Holdings. Y Diego dejó el 100% de esa estructura a su nombre». Lucía abrió la boca, incapaz de articular palabra. «DL Diego y Lucía». «¿Y entonces qué era el Grupo Sol del Alba?», preguntó al fin. «La Cáscara», respondió Harrison con firmeza. «Hace una década, su marido empezó a desviar de forma legal pero muy inteligente los beneficios de esa empresa hacia DL Global. Las ganancias no se reinvertían allí, se sacaban del país poco a poco. En los últimos 6 meses, cuando supo que el tiempo se acortaba, aceleró la maniobra». El abogado sacó una tableta del maletín y le mostró un esquema. Concedió entrevistas, organizó eventos, dejó que todos vieran a Grupo Sol del Alba como la joya familiar, prosiguió, mientras por dentro lo cargaba de deudas. Usó la reputación inflada de la empresa para pedir préstamos bancarios enormes. Con ese dinero compró la mansión en la que vivían, los coches deportivos, el apartamento de lujo para Camila, todo, a crédito. Y luego, en su testamento, dejó esa empresa y todos esos bienes exactamente a las 2 personas cuya codicia conocía mejor, su madre y su hermana. Cuando ellas aceptaron la herencia, aceptaron también las deudas. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, cuando los préstamos lleguen a su vencimiento dentro de unos días, dijo Harrison, y los bancos vean que no hay activos reales con que respaldarlos, ejecutarán las garantías. Se quedarán con la empresa, la mansión, los coches, el apartamento.
todo. Su suegra y su cuñada se quedarán con nada más que las ropas que lleven puestas. Lucía recordó sus risas, sus copas de vino, el gesto de lanzar su maleta a un charco. Recordó su propia humillación sentada en el porche bajo la lluvia. Diego las había dejado saboreando una victoria hueca, bailando sobre el hundimiento que él mismo había preparado. Pero, ¿por qué yo tuve que pasar por todo eso?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué dejar que me echaran así? ¿Por qué no me lo dijo? Porque el plan solo funcionaba si ellas realmente creían que usted no valía nada, respondió Harrison. Si Diego le hubiera dejado, aunque fuera una pequeña cantidad de dinero visible en México, si hubiera mencionado una herencia importante para usted, ¿qué cree que habrían hecho? La habrían perseguido, la habrían presionado, acusado, incluso podido ponerla en peligro. Él necesitaba que ellas la despreciaran tanto que la expulsaran por su propia voluntad. Solo así usted quedaría fuera de su alcance cuando todo explotara. La casa del pueblo era un refugio, no un castigo. Un lugar que jamás se les ocurriría visitar. Y desde allí, usted debía cruzar el océano antes de que empezara el verdadero caos. Lucía se quedó callada, procesando cada palabra. El olor a tabaco en el despacho, las ausencias prolongadas de Diego, sus viajes por tratamientos que quizá habían sido escapadas a Londres o al pueblo para preparar cada detalle. Él estuvo allí, murmuró. En esa casa. Lo sentí en el despacho. Sí, confirmó Harrison. Cada vez que decía que iba a un centro de terapia, repartía su tiempo entre tratamientos médicos y la preparación de esta red de seguridad para usted. Trabajó hasta el límite, sabiendo que el cuerpo le fallaba, pero su mente seguía afilada. El coche empezó a adentrarse en una zona de edificios altos junto al río. Cruzaron un puente sobre el Támesis y se internaron en un barrio de arquitectura moderna y lujosa. «Ya casi llegamos», anunció el abogado. El Rolls Royce se detuvo frente a un edificio de vidrio que reflejaba el cielo gris. Entraron por un lobby privado, con suelos de mármol y un silencio casi reverencial, y subieron en un ascensor que ni siquiera tenía botones visibles, solo una tarjeta que el chofer deslizó. Cuando las puertas se abrieron, no salieron a un pasillo, sino directamente a un amplio salón. Lucía dio un paso adelante y sintió que se le cortaba la respiración. El lugar era un ático enorme, con paredes de cristal del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de Londres. A lo lejos, recortado contra el cielo encapotado, se veía el mismo puente que aparecía en el cuadro del despacho del pueblo. Los muebles eran modernos, minimalistas, en tonos blancos y grises, de una elegancia discreta, pero sin duda carísimos. «Este es su nuevo hogar, señora Lucía», dijo el señor Harrison. «Diego lo compró hace 6 meses a su nombre». Lucía se acercó al ventanal, todavía sin creerlo. 7 días atrás lloraba en una terminal de autobuses. Ahora miraba una metrópolis entera desde un ático de lujo. «No sé qué hacer con todo esto», confesó casi en un susurro. «Imperio, empresa global. Yo solo era su esposa. No sé nada de negocios». «Diego lo sabía», respondió Harrison con dulzura. Sabía que se sentiría abrumada, que habría preguntas que solo él podría responder. No la dejó sola. «Venga, hay algo que tiene que ver». La condujo a un despacho elegante dentro del ático. Sobre la mesa, un portátil delgado la esperaba, ya encendido, con la pantalla en negro, pero un archivo de vídeo listo para reproducirse. En la miniatura, el rostro de Diego la miraba fijamente. «Este es su último mensaje para usted», dijo Harrison. «Le dejaré privacidad. En la habitación principal hay ropa nueva y todo lo que pueda necesitar. Diego se encargó personalmente de escogerlo. Nos vemos más tarde». El ascensor se cerró detrás de él, dejándola sola. Lucía se quedó frente al portátil con el corazón desbocado. Se acercó y con dedos temblorosos pulsó play. La pantalla parpadeó y de pronto el rostro de Diego llenó el encuadre. Era él, pero distinto.
mucho más delgado, con las mejillas hundidas y ojeras marcadas. Sus ojos, no obstante, brillaban con una intensidad que ella conocía bien. Estaba sentado en lo que parecía ser la habitación de un hotel. El sonido lejano de sirenas sugería una gran ciudad. Quizá aquella misma en la que ella estaba ahora. Llevaba una camiseta sencilla, sin sus habituales trajes. Tosió un poco y luego sonrió, una sonrisa cansada que le desgarró el alma. «Mi Lucía», dijo con voz ronca, «si estás viendo esto, significa que nuestro plan funcionó. Has salido de allí. Estás en Londres. Y eso también significa que yo ya no estoy contigo. Lo siento, amor. Perdóname». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía en cuanto oyó su voz. Se tapó la boca para ahogar un sollozo. «Sé que debes estar enfadada conmigo», continuó Diego. «Sé que te dolió lo que hice. Sé que ver ese testamento, escuchar cómo te daban solo una casa vieja mientras a mi madre y a Camila les entregaban todo lo demás, debió ser como un cuchillo. Ningún marido debería permitir que humillen así a su esposa. Yo mismo hubiera querido arrancarles la lengua. Te vi llorar en el entierro. Supe que tu corazón se hizo pedazos. Perdóname, Lucía». Bajó la mirada un momento como si tomara fuerzas y luego la volvió a alzar. «Pero no tenía otra opción. Quiero que entiendas algo. Conozco a mi madre y a mi hermana mejor que nadie. He vivido bajo su codicia toda mi vida. Si moría y dejaba la herencia normalmente, no te habrían dejado en paz jamás. Te habrían perseguido en tribunales, en la prensa, en la calle. Te culparían de todo, intentarían arrebatarte hasta el último centavo. Y si sospechaban que te dejé algo grande fuera de México, habría sido peligroso para ti». Se inclinó hacia la cámara con la mirada encendida. «Yo no podía cambiar mi destino con la enfermedad. Créeme, lo intenté todo. Pero sí podía decidir cómo usar mi tiempo restante. Podía elegir si lo pasaba llorando o construyendo un futuro para ti. Elegí lo segundo». Diego sonrió con un brillo de orgullo en los ojos. «El testamento que escuchaste fue veneno para ellas, no para ti. Les di exactamente lo que querían ver. Mansiones, coches, una empresa que creían poderosa. Y a ti te puse en el papel de la perdedora, la esposa pobre, sin hijos, enviada a una casa en ruinas. Sabía que no podrían resistirse a humillarte. Sabía que te echarían esa misma noche. Y cuando lo hicieran, estarías justo donde necesitabas estar, lejos de ellas, lejos del ojo público, en un lugar donde nadie pensaría en buscarte». Lucía lloraba sin control, pero cada frase estaba encajando en un lugar que antes estaba vacío. «La casa de Santa Esperanza no es un castigo», prosiguió Diego. «Es un refugio, un punto de tránsito. Sabía que llegarías allí empapada, rota, pensando que te había traicionado. Y debajo de una maceta de jazmín, ese mismo jazmín del que una vez bromeé, sabría que buscarías. Eres lista, Lucía. Siempre lo has sido. Encontrarías la llave, entrarías en la casa, seguirías mi olor hasta el despacho, verías el cuadro de Londres, y detrás de él, la caja fuerte. Dentro, solo lo imprescindible, agua, comida para aguantar un poco y tu billete de salida. No podía acompañarte físicamente, pero cada detalle estaba ahí, esperándote». Se detuvo para beber un sorbo de agua y continuó con voz más suave. «DL Global Holdings es tuya. Cada acción, cada propiedad, cada cuenta. Yo solo era su administrador temporal. Siempre pensé en ella como la fortaleza de Lucía. Sabía que te asustaría, que pensarías que no estás preparada, pero sí lo estás. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Has soportado años de desprecio de mi madre sin perder tu bondad. Tienes más fuerza que todos ellos juntos». Diego suspiró y una sombra de cansancio oscureció su mirada. «El señor Harrison está a tu lado. Confía en él como confiaste en mí. Te enseñará todo. No tienes que convertirte en experta de la noche a la mañana. Solo tienes que recordar que ahora estás a salvo. Nadie volverá a echarte a la calle. Nadie volverá a reírse de tu maleta en un charco. Esta vez, ellos son los que se ríen sentados sobre un barco que se hunde, y yo fui quien cortó las cuerdas».
Una chispa de rabia brilló en sus ojos. Mi madre y mi hermana eligieron su camino. Eligieron el dinero fácil, la apariencia. Solo les di la oportunidad de hundirse en su propia codicia. A ti te digo lo único que mereces, un futuro digno. Se recostó en la silla, como si el peso de aquellas palabras lo hubiera agotado. Lucía, su voz se ablandó. Quiero pedirte algo más. Vive, vive de verdad. Llora por mí todo lo que necesites, pero no te quedes atrapada en el dolor. Viaja. Compra la ropa que nunca te atreviste a pedir. Ríe. Y si algún día tu corazón encuentra a alguien más y decides volver a amar, está bien, de verdad. No estaré celoso allá donde esté. Solo quiero que seas feliz. Lucía negó con la cabeza sollozando. Ya sé lo que estás pensando. Sonrió él, adivinándola incluso a través del tiempo. Nunca podré amar a nadie más. Y quizá tengas razón. No importa. Lo único que quiero es que la vida no te quede pequeña, que no te escondas, que levantes la cabeza y recuerdes que eres la reina de tu propio destino. Guardó silencio unos segundos, como si no quisiera que el mensaje terminara. Estoy cansado, admitió al fin, y me queda poco tiempo, pero quería despedirme mirándote a los ojos, aunque sea a través de esta pantalla. Gracias por haber sido mi hogar, Lucía. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir. Siempre. Sonrió por última vez. Una sonrisa dulce pero vencida. Hasta que nos volvamos a ver. En otra vida o en otro lugar. Cuídate. Sé fuerte por los dos. La imagen se detuvo y la pantalla se volvió negra. Lucía dejó caer la cabeza sobre la mesa y lloró durante mucho rato, liberando todo el dolor, la rabia, el miedo y por primera vez una inmensa gratitud. Diego no la había traicionado, la había amado de la forma más compleja y dolorosa posible. Cuando ya no le quedaron lágrimas, se levantó tambaleándose y fue al baño del ático. Se lavó la cara, observó sus ojos hinchados y detrás de ellos una mirada distinta, menos asustada, más firme. En el dormitorio principal encontró, tal y como había dicho Harrison, varias prendas nuevas perfectamente dobladas sobre la cama, vestidos elegantes, trajes de pantalón, blusas discretas, pañuelos de colores suaves, todos de su talla. Diego incluso había acertado con los colores que más le gustaban. Se duchó con agua caliente, como si quisiera borrar el barro del pueblo y la humedad del autobús. Se vistió con ropa limpia y se colocó un pañuelo nuevo, ligero, que le enmarcaba el rostro. Cuando salió de nuevo al salón y se paró frente a las enormes ventanas, mirando las luces de Londres encendiéndose poco a poco, supo que ya no era la misma mujer que había llegado esa mañana. El ascensor emitió un sonido suave y las puertas se abrieron. El señor Harrison entró y la observó unos segundos. Vio la ropa nueva, el rostro aún enrojecido, pero los ojos claros y serenos. Asintió, como si confirmara algo que ya esperaba. ¿Está preparada, señora?, preguntó. Lucía respiró hondo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El abogado esbozó una sonrisa orgullosa. Primero comer y descansar. El jet lag no perdona. Ya he pedido que le traigan la cena. Mañana revisaremos uno por uno todos sus activos. Y pasado mañana presidirá su primera reunión del Consejo de Administración como propietaria y directora general de DL Global Holdings. Bienvenida a su nueva vida, señora Lucía. Por primera vez desde la muerte de Diego, ella sonrió con ligereza. No era una sonrisa de felicidad completa, pero sí de aceptación. Pocos días después, en México, doña Teresa y Camila vivían sus días más felices desde el entierro de Diego. La noticia del testamento se había extendido como pólvora entre su círculo social. Ellas lo habían heredado todo, y la pobre Lucía había sido despachada con una casa vieja en un pueblo remoto. La gente murmuraba, criticaba en voz baja, pero en público las adulaban. De ser la madre del empresario, doña Teresa había pasado a ser la propietaria de la empresa. Camila, de hermana menor y responsable,
a joven rica con apartamento propio y una cuenta bancaria rebosante de dólares, según le gustaba presumir. Se dedicaban a comprar, reformar la mansión a su gusto y despedir a cualquier empleado que hubiera mostrado aprecio por Lucía. Cada día era una celebración del nuevo estatus. «No me lo creo todavía», decía Camila una tarde, probándose un vestido nuevo frente al espejo. Al final, Diego se dio cuenta de quién era su verdadera familia. Esa mujer de pueblo ya es historia. «La sangre es más espesa que el agua», respondía doña Teresa, saboreando un té caro en la terraza. Lucía no fue más que un parásito temporal. Ahora por fin somos libres. Para coronar su triunfo, decidieron organizar la fiesta más grande que la mansión hubiera visto jamás. No sería solo una fiesta, sino la proclamación oficial de su reinado en aquel círculo social. Invitaron a empresarios, funcionarios, señoras de sociedad que antes las miraban por encima del hombro. La noche de la fiesta, la casa se iluminó como un palacio. La música de jazz llenó el aire. El catering de 5 estrellas ofrecía copas de champán y platos sofisticados. Doña Teresa lucía un vestido rojo vino excesivo, cargada de diamantes recién comprados. Camila brillaba con un vestido plateado ceñido. «Estás radiante, Teresa», la halagó una invitada. «¿Te sienta bien eso de ser la líder de una empresa?» «Por supuesto», respondió ella riendo con arrogancia. «El poder siempre estuvo hecho para mí». Alzó la copa y pidió silencio. «Amigos, gracias por venir», dijo en voz alta. «Brindemos por nuestra nueva vida, por un futuro brillante y por dejar atrás toda la basura del pasado». Algunos presentes intercambiaron miradas incómodas ante la crueldad de esas palabras, pero aún así alzaron sus copas. Justo cuando doña Teresa iba a beber, el timbre sonó con insistencia, repetidas veces. «¿Quién demonios es tan descortés?», bufó. El guardia de seguridad abrió la puerta principal. Poco después, el portón exterior se abrió de golpe y un grupo de unas 10 personas entró al jardín. No iban vestidos de gala. Llevaban trajes oscuros sobrios, carpetas y rostros muy serios. Avanzaron por el jardín ignorando las miradas curiosas. La música se detuvo por completo. «¿Quiénes son?», bramó doña Teresa ofendida. «Esta es una fiesta privada. No están invitados». Un hombre de mediana edad, con gafas y expresión imperturbable, dio un paso al frente. «Buenas noches. Me llamo Víctor Morales. Represento a un consorcio de bancos acreedores», anunció. «Tengo el gusto de hablar con doña Teresa, nueva propietaria y responsable legal del Grupo Sol del Alba». El corazón de ella dio un vuelco, aunque intentó mantener la compostura. «Sí, soy yo. ¿Qué significa todo esto?», preguntó con una risa tensa. «Como ve, estoy ocupada». «Me temo que su fiesta ha terminado, señora», respondió Morales. «Estamos aquí para notificarle formalmente que los préstamos a nombre del Grupo Sol del Alba han vencido hoy. Hemos enviado 3 avisos escritos que nunca fueron respondidos». «¿Préstamos? ¿Qué préstamos?», se rió ella, ya con un tono histérico. «Mi empresa es sólida, estamos nadando en dinero». El banquero negó con la cabeza. «Su empresa está en quiebra, señora. El difunto señor Diego utilizó todos los bienes de la empresa, incluida esta mansión, como garantía de préstamos muy cuantiosos. Esos préstamos se utilizaron para adquirir», miró alrededor, «todo esto, y nada de eso se ha pagado». El silencio se hizo pesado. Algunos invitados ya estaban sacando sus teléfonos para grabarlo todo. «No puede ser», chilló Camila. «Diego no habría dejado deudas. Era rico». «Lo fue», corrigió Morales. «Pero sus verdaderos activos se retiraron de esta empresa hace tiempo. Lo que ustedes heredaron no fue una fortuna, sino una montaña de obligaciones. Y al aceptar la herencia, aceptaron también la responsabilidad de esos préstamos». Mostró unos documentos. «Tenemos una orden judicial para embargar esta propiedad, sus contenidos y los vehículos registrados a nombre de la empresa. La ejecución comienza esta misma noche». «No, esta es mi casa. No pueden hacer eso», gritó doña Teresa,
intentando empujar a uno de los funcionarios. «Ya no es su casa, señora», dijo el hombre con frialdad. «Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales. Después, la propiedad quedará cerrada». 30 minutos. Camila salió corriendo hacia el garaje, gritando. Desde la terraza, los invitados oían sus alaridos. «¡Mi coche! ¡Mi coche!». De pronto, el rugido del motor de un camión de remolque llenó el aire. El coche deportivo de Camila ya estaba siendo subido a la plataforma. «Lo siento, señorita», dijo un funcionario. «Este vehículo fue comprado a nombre de la empresa. Ahora pertenece al banco». Dentro de la casa, otros empleados del consorcio pegaban adhesivos de embargado en cuadros, televisores, sofás. El lujo se transformó en escena de desalojo. Algunos invitados guardaban discretamente las copas y se escabullían. Otros grababan abiertamente el espectáculo. La humillación pública de doña Teresa y Camila se convirtió en un festín para las redes sociales. Ellas corrían de un lado a otro, sin saber qué salvar. Al final, solo lograron coger algún bolso y las joyas que llevaban puestas. Media hora después, 2 guardias de seguridad enviados por el banco las llevaron, casi a rastras, hasta la puerta. «¡Suéltenme! ¡Esta es mi casa!», aullaba doña Teresa pataleando. «Ya no, señora», repitió Morales, sin rastro de emoción. Les cerraron el portón de hierro en la cara con un estruendo que resonó por todo el barrio. Doña Teresa cayó de rodillas en el asfalto, con su vestido carísimo arrastrándose por el suelo. Camila, al lado, lloraba a gritos. Detrás de la reja, algunos de los que, minutos antes, las adulaban, ahora las grababan, disfrazando la burla de preocupación. Sus cuentas estaban congeladas, su casa y sus coches embargados, su reputación hecha pedazos. 7 días después de haber echado a Lucía bajo la lluvia, ellas mismas se encontraban en la calle, sin techo ni rumbo, con sus trajes de gala como único resto de su gloria fugaz. La justicia no llegó con gritos ni violencia, sino con la precisión fría de los documentos legales, tal como Diego lo había previsto. 6 meses más tarde, el escenario era otro. En un barrio popular, caluroso y abarrotado de la ciudad, una pequeña casa de paredes desconchadas y muebles viejos albergaba a 2 mujeres que habían perdido todo. Doña Teresa y Camila se sentaban frente a frente, separadas por una mesa de plástico. Sus rostros, antes cuidadosamente maquillados, mostraban ahora ojeras, arrugas nuevas y un rencor que las consumía. «Es tu culpa», escupió doña Teresa señalando a su hija con un tenedor. «Si no hubieras despilfarrado tanto dinero, si hubieras revisado las cuentas, podríamos haber vendido algo antes de que vinieran». «¿Mi culpa?», contestó Camila furiosa. «La culpa es tuya por ambiciosa. Firmaste todo sin leer, demasiado ocupada, presumiendo en fiestas. Tú destruiste nuestra vida. Yo solo hice lo que tú me enseñaste, gastar». «¿Te atreves a hablarme así? Malagradecida», gritó la madre. Sus voces se alzaron llenando la casa estrecha de insultos y reproches. Ninguna de las 2 tenía ya amigas que respondieran a sus llamadas. Quienes antes las adulaban, las evitaban como si fueran contagiosas. Eran el chisme vergonzoso del momento. La relación entre madre e hija, que siempre se había alimentado de la vanidad y el estatus compartido, se desmoronó cuando el terreno sobre el que se sostenía desapareció. Ahora solo quedaban la pobreza y el resentimiento. Era su propio infierno, uno que ellas mismas habían ayudado a encender. Muy lejos de allí, a miles de kilómetros, en la planta más alta de un rascacielos de cristal en Londres, se celebraba una reunión de un consejo de administración. Detrás de un ventanal enorme, la ciudad se extendía bajo un cielo inusualmente azul. En el extremo de una mesa larga de madera oscura, presidía una figura que nadie habría imaginado viendo a aquella mujer en un autobús destartalado meses atrás. Lucía llevaba un traje sastre azul marino perfectamente entallado. Un pañuelo de seda color crema enmarcaba su rostro. Sus ojos, antes rebosantes de miedo y tristeza, ahora se veían firmes, atentos, llenos de una inteligencia despierta. A su alrededor, una docena de ejecutivos senior de distintas nacionalidades escuchaban con atención. Por lo tanto,
dijo Lucía en un inglés fluido, claro. Nuestra inversión en energía renovable en el sudeste asiático no se suspenderá. A largo plazo, los beneficios económicos y sociales están alineados con la visión filantrópica que mi marido dejó definida. Señor Harrison, por favor asegúrese de que el equipo legal cierre la adquisición en Vietnam la semana que viene. El señor Harrison, sentado a su lado, asintió con una sonrisa discreta. Por supuesto, señora directora general. Los demás directivos también asintieron tomando notas. Ya no la veían como la viuda de alguien, sino como la líder legítima de DL Global Holdings. En solo 6 meses, con la guía paciente de Harrison y una determinación feroz, Lucía había aprendido todo lo necesario: finanzas, estructuras legales, estrategias empresariales. Estudiaba hasta altas horas, preguntaba, cometía errores y los corregía. Cada decisión que tomaba era también una forma de honrar el esfuerzo de Diego. «Damos por concluida la reunión», anunció. Los ejecutivos fueron saliendo, uno a uno, dedicándole un gesto respetuoso. Cuando la sala quedó vacía, solo quedaron Lucía y Harrison. «Impresionante, señora Lucía», dijo él con una satisfacción contenida. «El señor Diego estaría enormemente orgulloso de usted». Ella sonrió, esta vez con una ligereza auténtica. «Gracias. Pero nada de esto existiría sin su ayuda y sin su plan». En ese momento sonó un aviso en su portátil. Era un correo con el asunto «Informe final, México». Lucía lo abrió. Era el resumen del trabajo de los investigadores privados que había contratado para saber qué había sido de doña Teresa y Camila. Fotos de la pequeña casa donde vivían, testimonios de vecinos que hablaban de gritos y peleas constantes, notas sobre intentos fallidos de pedir dinero prestado a familiares y viejas amistades. Ahora estaban realmente solas y pobres. Lucía leyó todo con una expresión neutra. No sintió placer ni pena, solo una sensación de cierre definitivo. «Eligieron su camino», dijo al fin, cerrando el portátil. Y llegaron exactamente donde ese camino las llevaba. Se levantó y caminó hacia la pared de cristal. Desde allí veía la ciudad vibrando bajo sus pies. Llevó la mano al pequeño relicario que colgaba de su cuello. Dentro, una fotografía de su boda con Diego. No estaba completamente libre del dolor, pero aquel dolor ya no la encadenaba. Recordó la noche bajo la lluvia, el porche frío, el autobús sucio, la casa derruida, el jazmín, la caja fuerte, el billete, el mensaje en el móvil, la voz de Diego en la pantalla. Cada paso, cada humillación, había sido también un escalón hacia ese momento. Una mujer que, contra todo pronóstico, se negaba a seguir siendo víctima. Inspiró hondo. La justicia se había cumplido, no con venganza descontrolada, sino con la inteligencia paciente de quien piensa a largo plazo. Su vida, esa vida que Diego le había pedido que viviera, por fin estaba empezando de verdad. Lucía miró el horizonte, acarició el relicario, y en voz baja, como respuesta tardía al último mensaje de su marido, murmuró: «Sí».